Amigas, amigos de Los Cabos, tengan ustedes muy buenas tardes. Tengo el gran placer de saludarlos ya en esta tarde de este primer viernes de septiembre, que como lo habíamos avisado con su oportunidad, vamos a iniciar un programa especial para ustedes, especial para los amigos y amigas de Los Cabos que lo han pedido, y gracias a la apertura y generosidad de Cabo Mil, que me brinda la oportunidad de estar con ustedes platicando acerca de historia. El programa, como ya lo escucharon, finalmente tiene un nombre muy sencillo, un nombre amable: Nuestra Historia, a la manera de José Manuel Villalpando, que vamos a transmitir aquí a partir de hoy en Cabo Mil, en el 96.3 de FM allá en la transmisora local, y también por supuesto en todo el país y en todo el mundo si nos hacen también el honor de sintonizarnos por internet en la página www.cabomil.com.mx. Estamos en vivo transmitiendo ya desde el estudio que Cabo Mil tuvo la amabilidad de instalar aquí en mi casa, la casa de ustedes, directamente ya esta vez en la propia biblioteca aquí de mi hogar, en donde lo hemos puesto ya en definitiva estos aparatos sofisticados que me permiten comunicarme de una manera limpia y clara con ustedes. Este es un programa de historia, y antes de iniciar la plática del día de hoy, que versará en efecto acerca de la historia de los informes presidenciales, quisiera yo simplemente tomarme unos minutos para explicarles cuál es la mecánica, el método que vamos a seguir si ustedes tienen a bien. Primero, hay una línea abierta de comunicación a través de la tecnología de internet, con la cual ustedes, amigas, amigos, pueden comunicarse conmigo directamente, porque aquí frente a mí tengo mis computadoras y puedo inmediatamente leer los mensajes que amablemente me hagan llegar, ya sea por correo electrónico, mismo que daré inmediatamente, es villalpando y la historia @gmail.com, o también mensajes por mi Facebook público, que se llama Villalpando y la historia, donde pueden ustedes ingresar fácilmente sin ningún filtro ni nada, o también por un grupo de Facebook que abrimos hace algunos días. Cuando ustedes recuerdan, tuvimos un par de programas especiales que se llama Historia en los Cabos con José Manuel Villalpando. Por cualquiera de estos tres medios pueden ustedes comunicarse conmigo si así lo desean. Pueden escribirme, pueden decirme preguntas, cuestionamientos, críticas, por supuesto, que de todo aceptamos y todas las leo. Quizás la magia y el chiste de un programa como este es precisamente que sea en vivo. Lo haremos grabado solamente en ocasiones excepcionales, cuando en realidad todos estamos o de asueto o de vacaciones o algún compromiso o alguna dificultad o enfermedad, que nunca falta, pero trataremos la mayoría de las ocasiones de estar aquí presentes en vivo con ustedes, con una comunicación directa para que podamos comunicarnos. El programa tiene como finalidad conocer un poco de la historia de México, a veces también un poco de la historia del mundo, siempre que tenga que ver con nosotros, o algo que nos afecte, o algo que se relacione con nuestra patria, que es finalmente el centro de atención de lo que aquí platicaremos durante el tiempo que aquí permanezquemos, que espero que sea mucho. Se trata de conocer nuestro pasado, de recordarlo, de evocarlo, a veces sí con ciertos tintes nostálgicos, a veces, o la mayoría de las veces, plagado y con muchísimas anécdotas que le dan sabor a la narración, pero siempre, 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 siempre manteniendo como intención y objetivo fundamental el que la historia tenga un sentido de contemporaneidad, que nos sirva para el ahora, para el presente, para el aquí, para lo que estamos viviendo nosotros los mexicanos de hoy, que nos permita entender lo que hemos sido,
para poder comprender también lo que somos y a veces entender que hay muchísimas dificultades, problemas y azarosas circunstancias que nos ponen retos a veces que parecen invencibles, pero que a veces, si sabemos historia, nos daremos cuenta que ya las hemos vivido, las hemos sufrido, pero también las hemos vencido. Esto es la historia con sentido, repito, de contemporaneidad, para que tenga razón de ser. No solamente que alimente el recuerdo, que nos permita evocar el ayer, sino que también eso nos sirva como fuerza, como estímulo, como nutriente para poder enfrentar la vida. Es cierta la frase aquella que se dice mucho de que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Y por eso, cuando la historia en este país, y ustedes lo ven, ya sea en escuela o con sus hijos en escuela, cada vez está más reducida, cada vez ocupa menos espacio e importancia en los planes y programas de estudio, cada vez tiene menos páginas en los libros de texto, cada vez se trata como de ahogar, sepultar, esconder, pues aquí tenemos que sacar la cara por ella para darle vida a ese pasado nuestro que, repito, nos sirve para entender el presente y seguramente nos puede dar armas para también enfrentar con éxito el futuro. Se trata pues de saber quiénes fuimos, saber lo que somos, saber qué podremos ser. Porque, y como lo dije la última vez que nos comunicamos hace 15 días, yo tengo la plena conciencia y mística de que la historia es algo así como el ingrediente principal, valga la similitud, con un noviazgo. Cuando conocemos a alguien y nos gusta, y vamos a estar atraídos por esa persona, sea hombre o mujer, quien sea que nosotros seamos, pues primero queremos saber de ella, qué ha hecho, qué ha sido de su vida, a qué se ha dedicado, cuáles fueron sus sueños, cuáles son sus orígenes, quiénes son sus padres, su madre, sus hermanos, en qué trabajaron, qué estudiaron, para que una vez que conozcamos a esa persona, en este caso a México, podamos estar en condiciones de amarlo, de enamorarnos más todavía de él, porque amando podemos dar todo y solamente así, conociéndolo y amándolo, podremos servirlo. Y este país merece que lo sirvamos para poder salir de todos los problemas que nos agobian, que como veremos a lo largo de estas emisiones, son totalmente repetitivos. Ya lo vivimos todo, como la historia que hoy vamos a comenzar a platicar, pero antes, déjenme recordarles también que además de que estoy a su disposición por estos medios que ya comentamos, también quisiera yo recordarles o informarles a aquellos que nos escuchan por primera vez que el próximo jueves 15 de septiembre, allá en el Pabellón Cultural de la República en Los Cabos, gracias a la amabilidad de Cabo Mil y de la propia Presidencia Municipal de Los Cabos, voy a tener el gusto y el honor de estar con ustedes con una plática, conferencia, charla, que vamos a hacer muy interactiva porque podemos preguntar y discutir y comentar acerca de un tema que no pasa de moda, que es muy importante y que debemos todos conocer, más ahora con lo que hemos estado viviendo en los días recientes, porque tenemos, créanmelo amigos, tenemos que tener en el fondo de nuestra alma, inoculado en nuestra sangre, el concepto, la historia, las razones, los motivos y los sucesos más destacados de nuestra guerra de independencia. La historia de los hombres y las mujeres que nos dieron patria y libertad a través de sus mitos y realidades para tratar de obtener cuál es finalmente el sentido de la independencia. Ese va a ser el tema que tendré el gusto de compartir con ustedes el próximo, repito, jueves 15 de septiembre a las 6:30 de la tarde, allá en Los Cabos, en el Pabellón Cultural de la República. Así que vamos a dar inicio a este programa, a esta serie, y
al tema del día de hoy, que como ya lo anunciamos, trata sobre los informes de gobierno o informes presidenciales. Miren, esta es una tradición que se remite después de muchos decenios y años, y que los mexicanos hemos copiado de alguna manera o trasladado a nuestras instituciones a partir de el ejemplo que nos legó primero la Constitución de Cádiz, en donde quedó establecido que allá en España el rey, el monarca, acudiría a las cortes para informar del estado del reino a los diputados allí reunidos. Era una sesión protocolaria, solemne, en la cual el monarca se presentaba, al igual, y porque ellos lo copiaron, de lo que sucedía en Inglaterra, donde los reyes también tradicionalmente se presentaban una vez al año ante el parlamento de sus países, para de esta suerte también dar un mensaje a estos hombres, los parlamentarios, diputados ingleses, de cómo estaba el reino, para que a su vez los propios representantes populares pudiesen dictar las providencias necesarias a través de las leyes. Lo mismo pues copiaron los españoles, y lo mismo trasladamos nosotros a nuestra primera constitución, la de 1824, que además tuvo otro ingrediente para nutrirla, porque los diputados mexicanos tuvieron a la vista una traducción de la primera constitución de los Estados Unidos de América, donde también ellos, un gobierno republicano que estableció la separación de poderes, por otra parte, creó este principio de que el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos de América, se presentase también una vez al año ante su Congreso para rendir lo que ellos denominan el Estado de la Unión. Esta tradición, que comenzó allá desde George Washington y que siguió en los subsecuentes presidentes, pues fue adoptada también en México en esa misma Constitución de 1824, por lo cual nuestra primera ley suprema, que tuvo como influencia las dos constituciones que he comentado, la de Cádiz española y la norteamericana, pues estableció esta obligación del presidente de los Estados Unidos mexicanos, el presidente de la República para nosotros, se presentase a rendir un informe de la administración pública cada vez que el Congreso iniciara y abriera sus sesiones. Así, el primer presidente que lo hizo fue, por supuesto, don Guadalupe Victoria, que sería el primero en presentarse ante la tribuna del Congreso de la Unión para rendir sus informes de gobierno cada vez que el Congreso abría sesiones, que en aquel tiempo se acostumbraba que fuera en los dos periodos de cada año, así que había dos informes cada año con un mensaje pues más o menos breve. Recuerden, amigos, en aquel tiempo no hay micrófonos, no hay altavoces, entonces tenía que hacer esto a viva voz, y evidentemente pues la voz no alcanza para tanto. Pero bueno, de esto seguiremos continuando y platicando, amigos y amigas, en unos momentos más. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí de nueva cuenta, otra vez en vivo con ustedes. Le agradezco muchísimo a Rocío Castro Bertín, que acaba de mandar su solicitud para unirse al grupo de Historia en Los Cabos. Ya fue admitida en este preciso instante. También le agradezco mucho a Antonio Valadez, que me escribió, dice gracias. Igualmente también a don Jorge Lozano, que también nos acaba de escribir. Le aprecio enormemente su atención. Su historiador, que me pregunta que qué opino de Taibo II, que dice que soy un impostor de la historia. Bueno, pues debo decirle que yo opino lo que siempre he dicho, que yo nunca hablo mal de nadie, así es sencillo. Y pues si ellos hablan mal de mí, pues es muy su asunto, de veras, créanme, lo que no me mortifica mucho. A don Juan José Palomares, que ya me escribió también, dice buenas tardes, con mucho gusto escuchándolo ahora desde hoy, y esperemos que muchos viernes más. Dice que me manda saludos de Los Cabos, muy amable, y que abusando de mi confianza, no abusa. Dice, jejeje, que me quiere pedir un gran favor. Pedirle a la radiodifusora que le aparte un boleto para poder asistir a la conferencia del día 15. Ya lo están escuchando y seguramente están tomando nota
de su petición, don Juan José Palomares, de que quiere usted un boleto. Y será verdaderamente un placer poderlo saludar allá, por supuesto. También le agradezco muchísimo a Rolando Orozco Nakachi, que también ya me escribió saludándome y que nos felicita por tener ya este programa para Los Cabos, que espera que sean muchos años. Yo también le agradezco mucho y me pregunta, de otro tema, que quién fue el último vicepresidente de México, si Pino Suárez o Aureliano Blanquet. Pues fue en realidad Aureliano Blanquet desde un punto de vista estrictamente legal. Históricamente pues fue Pino Suárez, aunque porque Blanquet nunca figuró como tal. Y me hace otra pregunta, esta de índole personal, que por qué escribo con tinta morada, si es un estilo particular o un significado particular. No, mire, es un color que me gustó desde chico por una cosa, debo confesar, pues soy daltónico y es un color que veo y distingo perfectamente bien, así que desde muy niño me acostumbré a la tinta morada y la sigo utilizando hasta el día de hoy con todos mis 50 y casi 9 años. Así que bueno, la tinta morada, efectivamente. Bueno, continuemos con la historia que estamos platicando acerca de los informes presidenciales. Decía yo que el primero en acudir a la Cámara a rendir su informe fue don Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. En ese entonces, la Cámara de Diputados se encontraba en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico de la Ciudad de México, y allí se presentó Victoria, en las ocasiones en que tuvo oportunidad de estar allí presente, para informar pues todos los sucesos durante su cuatrenio, que pasaron muchas cosas, desde por ejemplo la expulsión de los españoles de San Juan de Ulúa. Informó también que por primera vez este naciente país, fíjense, contrató deuda externa y nunca más volvimos a dejar de tenerla. También informó que pues había expulsado a los españoles. Y en fin, bueno, Guadalupe Victoria pasa por ser normalmente un buen presidente, y la gente, cuando hay encuestas y le piden que reconozca presidentes, pues todo el mundo se acuerda fundamentalmente de Lázaro Cárdenas, de López Mateos, de Porfirio Díaz, de Benito Juárez y de Guadalupe Victoria. Será porque es un nombre que se repite constantemente en los libros de texto y nos enseñaron desde chiquitos que fue el primer presidente. Bueno, el segundo presidente, que es don Vicente Guerrero, también va a rendir sus informes presidenciales en el mismo lugar, en este templo o antiguo templo jesuita de San Pedro y San Pablo, y en donde además va a pasar algo muy muy curioso. Fíjense, no es en demérito de Guerrero, pero su propia condición de hombre humilde, literalmente ignorante, sin educación, le hizo que tuviese muchos apuros para aprender a leer y a escribir. Cuando llegó a ser presidente de la República, con dificultades podía leer palabras siempre y cuando fuesen escritas con caracteres muy grandes y que le fueran pasando cartoncitos con solamente 2 o 3 palabras para que pudiese casi deletrearlas. Esto, por supuesto, ocasionó la hilaridad y la burla de muchos diputados que estaban allí presentes, como Carlos María de Bustamante, que se quejaba de que el informe del presidente Guerrero duraba demasiado tiempo por la lentitud en que pronunciaba y leía el texto que le pusieron enfrente, que cuando los ve uno reunidos en los libros, los textos completos, son simplemente 2 o 3 párrafos, pero aún así se tardaba mucho don Vicente, pobrecito, en darle lectura. Una nueva cámara será la que ocupe el Congreso de la Unión mucho más adelante, porque me voy a brincar algunos informes que no tuvieron mayor relevancia, pero el presidente Benito Juárez va a rendir todos sus informes de gobierno en el Salón de Sesiones del Congreso, que se instaló dentro del Palacio Nacional. Los amigos y amigas de Los Cabos que hayan venido a la Ciudad de México y que hayan tenido oportunidad de visitar el Palacio, allí en el segundo piso del patio central se encuentra el Salón de Sesiones del Congreso, que es un lugar muy bonito, en realidad pequeño. Era el antiguo teatro del Palacio Virreinal, que fue adaptado para convertirse en sala de sesiones de los diputados, y allí el presidente Juárez rindió sus informes, y solamente mencionaré la curiosidad de que arriba del dosel, del estrado, donde se colocaba la tribuna principal, con muy buena acústica, porque el orador tenía que hablar, insisto, a viva voz, porque no había micrófonos,
estaba ese lugar decorado con un cuadro bellísimo de la Virgen de Guadalupe, a quien los diputados habían declarado o designado legisladora suprema de la nación. Ahí rindió sus informes de gobierno don Benito. Y más adelante, para ya avanzar un poco más en el tema, don Porfirio va a cambiar la Cámara de Diputados de Palacio Nacional, a la que estuvo durante mucho tiempo, casi un siglo y algunos cuantos años, en la calle de Donceles, también aquí en el centro de la Ciudad de México. Esa va a ser la Cámara, digámoslo así, tradicional durante un siglo para los informes presidenciales, y ahí van a llegar muchísimos personajes de la vida pública del país, tanto a decir su informe como a escucharlo. Vamos a platicar de algunos muy especiales. Por ejemplo, sí es importante decir que el presidente de la República, en todo caso, es quien da el discurso principal, precisamente el texto del informe. Y la propia Constitución establecía que al momento de presentarse a la apertura de sesiones del Congreso y que el presidente daría de lectura al informe que guarda la administración pública, una vez concluida esta lectura, daría respuesta al informe el diputado que presidiere el Congreso en ese día. Es decir, siempre había una respuesta que normalmente pues era algo protocolario para agradecer y acusar recibo de el informe que estaba entregando el presidente y que había sido leído minutos antes, pero con el tiempo se convirtió también en parte del ritual. A partir del general Porfirio Díaz, los informes comenzaron a ser mucho más largos, comenzaron a ser también mucho más sistemáticos, con un contenido ordenado por materias, pero también comenzó a aparecer la figura del diputado que respondía el informe, que el cual dejó de ser simplemente un acuse de recibo para convertirse en una elegía del presidente. Los que tengan mi edad se acordarán cuando veíamos por la televisión los informes de los presidentes, que la parte terrible era escuchar al diputado que respondía, porque era literalmente un hombre puesto de rodillas ante el presidente para alabarlo y agradecerle todo el bien que había hecho a la nación. Esta costumbre va a iniciarse con el general Porfirio Díaz, porque los diputados que comienzan a responderle cada año, todos, absolutamente todos, se encargan de alabar, de halagar, de elogiar, de echarle flores al presidente de la República. Con una particularidad, fíjense que durante los casi 30 años que don Porfirio gobernó continuados, más los 3 previos que hizo antes, en todas las ocasiones que se presentó ante el Congreso para rendir su informe, en ninguna leyó él personalmente el texto del informe. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque don Porfirio, un hombre tan gallardo, que se ve tan viril, tan fuerte, un dictador en toda la extensión de la palabra, era un hombre que tenía pavor, miedo terrible a hablar en público. Años antes, la única vez que intentó hablar en público, justamente siendo diputado y en la tribuna del Congreso, cuando el Congreso estaba seguramente en Palacio Nacional todavía, y por eso, más bien seguramente por eso lo quitó de ahí, porque le recordaba malos momentos de su vida, al pararse en la tribuna y a tratar de describir y explicar la situación de los inválidos de guerra en México, no pudo, se le comenzó a atorar las palabras en la garganta, se le hizo un nudo la lengua y se le secó la boca, y ante la mudez, ante el mutismo del general Porfirio Díaz, ese pobre hombre, puesto ahí en evidencia ante todos los diputados que eran verdaderamente jilgueros para la oratoria, el general Porfirio Díaz, enfrente de todo mundo, sin poder pronunciar palabra alguna porque no le salían, se puso a llorar y se bajó de la tribuna. Había pasado la única y gran vergüenza de su vida, en que descubrió que él podía hacer todo lo que quería, excepto hablar en público.
Por eso, a partir de que llegó a la presidencia de la República, él se abstuvo de leer el informe presidencial. Él se quedó simplemente sentadito junto al presidente de la Cámara de Diputados y su secretario particular, un hombre que se llamaba Rafael Chouzal, se encargó de leer todos los años el informe de gobierno, que era respondido, por supuesto, por un diputado que se encargaba naturalmente de hacer la elegía del presidente. Una característica más: al informe de gobierno don Porfirio no iba vestido de uniforme militar. Él instituye y reglamenta que los presidentes de la República, cuando acuden a presentar su informe presidencial y de gobierno, deben hacerlo de frac. Esa vestimenta negra que parece uno pingüino cuando se la ponen, sobre todo hoy en día los novios, los papás de los novios, con esa vestimenta había que acudir al informe, porque siempre era además en la tarde y anochecía durante su lectura. Era traje de etiqueta, de gala rigurosa, para presentar el informe. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos aquí de vuelta en esta emisión de Nuestra Historia, que estamos transmitiendo, como ustedes ya bien lo saben, por Cabo 1000, en el 96.3 allá en Los Cabos en FM, o en todas partes del mundo en la página www.cabomil.com.mx. Y me da gusto saludar a don Jorge Lozano, que seguramente lo está viendo por internet. Incluso nos mandó una fotografía de por donde anda conduciendo por la carretera en la que maneja él, que es un verdaderamente voraz de las carreteras. También me escribió Surón Historiador y me pregunta otra vez que él es de la Ciudad de México y que dónde está ubicado el templo de San Pedro y San Pablo, porque le cuesta trabajo creer que allí fue la sede de la Cámara de Diputados. No, pues sí, ahí fue la primera cámara, la sede del Congreso. Allí en ese lugar se formuló y se discutió la Constitución del 24, allí se dieron los grandes debates entre Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier. Allí juró y tomó posesión como presidente de Guadalupe Victoria y todos los demás, hasta que en los años 40 se pasaría a Palacio Nacional. Y este templo, un antiguo templo de la Compañía de Jesús, jesuita pues, está ubicado exactamente en la esquina de las calles de Carmen con Correo Mayor, en la contraesquina, digámoslo así, exactamente la contraesquina del Colegio de San Ildefonso. Y en este lugar, el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, durante mucho tiempo, después de la expropiación y nacionalización de bienes de la iglesia, por lo menos hasta los años 70, 80 del siglo XX, yo lo conocí todavía en mi juventud, como Hemeroteca Nacional de México. Después se convirtió en Museo de la Luz y hace ya unos 10 años es actualmente el Museo de las Constituciones, precisamente en homenaje que allí, en ese sitio, fue la sede del Congreso de la Unión, en donde se redactó y promulgó la primera Constitución mexicana, la de 1824. Así que sí, está ahí y usted lo puede visitar cuando venga a la Ciudad de México, porque está abierto todos los días, excepto los lunes, como cualquier museo del mundo. Pero bueno, decía yo que don Porfirio impone hasta la moda obligatoria de que los presidentes de la República acudan de frac a rendir el informe de gobierno, y como lo hacía el presidente, pues evidentemente todo el resto del público que asistía y que abarrotaba las graderías y las plateas del edificio antiguo de Donceles, que antes era un teatro también readaptado para Congreso, pues todo el mundo iba de frac. No iba a ir solamente el presidente así, que le gustaba ese día lucir su etiqueta, y entonces pues naturalmente en una república monárquica como la mexicana, pues todos siguen el ejemplo de cómo se viste el presidente. Si el presidente se pone frac, todos se ponen frac. Si el presidente usa guayabera, todos se ponen guayabera. Así que así son las modas en este país, que se marcan al son de lo que el presidente toque con su tamborcito, como aquellos que servía para hacer bailar a los osos amaestrados. Pero bueno, cuando llega el presidente Madero, se mantiene esta tradición del frac. Son curiosas las fotografías de don Francisco Ignacio Madero, que pues raramente se vestía frac, y él era pues de tan baja estatura que se ve en realidad muy curioso con el frac. Pero bueno, todo el mundo mantenía pues la misma vestimenta, y esto exactamente va a suceder
durante el gobierno de Victoriano Huerta, que también se puso frac. Con una curiosidad, fíjense que don Luis González y González, el gran historiador, hizo un trabajo muy interesante sobre los informes presidenciales, que le llamó Balances Periódicos de la Revolución, y comenzó con Madero y con Huerta. Pues señala algo que es la nota curiosa de México desde don Porfirio hasta los tiempos de Miguel de la Madrid. Durante todo ese largo periodo, los asistentes al informe, ya sean diputados, senadores, ministros de la corte, militares, periodistas, invitados especiales, público que llenaba las galerías, por supuesto bien seleccionado, aplaudían a rabiar. Sea lo que sea que diga el presidente, el coro adulatorio aplaudía. Y escuchamos aplausos y leemos los informes, dice uno, qué barbaridad, pero ¿qué es lo que están aplaudiendo estos? Llegaría ahorita un par de casos que son verdaderamente inverosímiles, porque la gente aplaudía a pesar de que le estaban diciendo cosas espantosas. Pero bueno, me imagino que así es la cortesanía pública, de servir, halagar y ponerse de rodillas ante el que manda. Mantuvieron pues el frac Madero, también mantuvo el frac don Venustiano Carranza, que se ponía frac, y él, que era tan robusto y tan gordito en realidad, pues sí lucía muy bien esa vestimenta, lo mismo que el presidente Álvaro Obregón, que tuvo la fortuna de pues también ser presidente de la República a pesar de su mal estado de salud, del brazo que le faltaba y de su pésimo estado del corazón, que hoy sabemos que gracias a las autopsias que se le hicieron cuando lo asesinaron, si no lo hubieran matado de esa bala de León Toral, de todas se hubiera muerto al poco tiempo porque tenía tapadas por completo las válvulas. Así es que, pues, se salvó de morir en su cama y se convirtió en mártir de la revolución al morir balaceado. Pero fíjense, hay una nota curiosa. Con Obregón también comienza otra costumbre muy peculiar, la que llamamos, así grotescamente, el besamanos. Le dio a los presidentes, por después del informe, irse a Palacio, en este caso porque es de tarde, a cenar. Pero antes de la cena, se permitía que pasara mucha gente al patio central a saludar al presidente, a felicitarlo por su informe, por la gran obra revolucionaria que había realizado. Y entonces se formaban largas filas, primero pues algunas decenas, luego fueron aumentando, hasta que llegó la época de Luis Echeverría, que tiene el récord de haber saludado después del informe presidencial a más de 3.500 personas. Este es el récord total de personas que en un besamanos nada más fueron a saludar al presidente. Pero con Obregón también pasó algo muy curioso. Esto es de esas cosas para el anecdotario político mexicano, porque fue el primer presidente de la República que tuvo que soportar una interpelación más o menos a viva voz, altanera, grosera, todavía no hay micrófonos, porque un diputado, Jorge Prieto Lawrence, del grupo o bloque renovador, le reclamó cuando el presidente estaba hablando que cómo se había atrevido a imponerle a los mexicanos como sucesor a Plutarco Elías Calles. Por supuesto, los demás de inmediato lo abuchearon, aplaudieron al presidente y sacaron al diputado. Eso era normal, al fin lo iban a matar a este pobre Jorge Prieto Lawrence unos cuantos días después. También Obregón, pues es el presidente que opta por una reelección después de un periodo, como ustedes saben, y dejó mientras el puesto a Plutarco Elías Calles, como ya lo comenté, quien también asistía de frac al rendir su informe, y a quien en su última intervención, rindiendo este informe precisamente, también fue interpelado muy dura y groseramente por otro diputado, esta vez potosino, de nombre Aurelio Manrique, quien le dijo, y gritándole así, increpándole en su cara: «Es usted un farsante, señor presidente», acusándolo
de que no había hecho nada para ahondar la investigación que había producido la muerte del presidente electo Álvaro Obregón. Luego llegaría Abelardo Rodríguez, que también fue de frac a su informe presidencial, con la característica que su invitada de honor era su mamá. Él tenía un complejo de Edipo muy desarrollado y su mamá andaba para todos lados con él. Pero este hombre tiene el récord de haber pronunciado el informe más largo en toda la historia de los informes presidenciales en México, porque dilató 7 horas y media, imagínense amigos, 7 horas y media allí el presidente leyendo su informe. Y perdón lo que voy a decir, pero ni al baño podían ir los diputados, ni el presidente se aguantó todas esas horas. Llegará entonces la época del presidente Lázaro Cárdenas, que le va a dar al informe presidencial una serie de cambios que lo van a marcar, que lo van a definir y que lo van a hacer el informe que conocimos hasta los tiempos del presidente Zedillo, pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí de nuevo en vivo con ustedes en este último segmento del día de hoy del programa Nuestra Historia, que estamos transmitiendo a través de Cabo Mil, en el 96.3, allá localmente, y en todas partes por internet, en la página que ya se acaba de mencionar ahorita, www.cabomil.com.mx, recordándoles que además pueden ustedes escribirme al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, o al Facebook Villalpando la Historia, o al grupo de Facebook Historia en los Cabos con José Manuel Villalpando. Y le agradezco muchísimo a don Héctor Fabián Ceseña, que me saluda allá desde Los Cabos. Dice que ayer pude escuchar en YouTube la plática que di sobre la corrupción en México y que le gustaría escucharme en Los Cabos. Bueno, pues allá voy a estar y aprovecho para repetirlo de una vez, otra vez, no importa, que el día 15 de septiembre, jueves, antes del grito, a las 6:30 de la tarde, en el Pabellón Cultural de la República, justamente allá en Los Cabos, tendré la gran oportunidad de estar con ustedes y poder platicar y cambiar impresiones acerca de un tema vital e importante que nunca pasará de moda y que siempre es para nosotros muy entrañable, que es la independencia de México, sus razones, sus motivos, sus mitos, sus realidades y sobre todo su importancia al día de hoy. Parece algo fuera de contexto, ahora que repito, está fuera de moda la historia y que ya ni la enseñan, pero verán ustedes que tiene cosas verdaderamente interesantes, aplicables al día de hoy, para nosotros. Pero bueno, mientras tanto, pues vamos a seguir para agotar el tema de hoy, porque llegó don Lázaro Cárdenas y cambió por completo el concepto del informe, porque primero, muy astutamente, como en septiembre llueve en la Ciudad de México, y los informes eran por las tardes, prefirió cambiarlo para la mañana, porque muy temprano en la mañana no llueve, y eso permitiría que la gente saliese para hacer vallas a lo largo de las calles por donde pasaría el presidente de la República en un automóvil descubierto, saludando, y eso permitiría pues que en ese momento los sindicatos, las organizaciones populares, obreras, campesinas, las escuelas y el público curioso que nunca falta, como yo lo hice varias veces de niño, fuesen a pararse en las banquetas para aplaudir y vitorear al presidente de la República, que a paso muy lento transcurría y discurría por estas calles, escoltado por los cadetes del heroico Colegio Militar. Esto hizo que se convirtiera en lo que después conocimos como el Día del Presidente, porque era un auténtico día de gloria para el primer mandatario, que iniciaba desde que salía de la residencia oficial de Los Pinos y donde ya había vallas completas por todo el Paseo de la Reforma hasta el centro, para después llegar a Palacio Nacional para ponerse la banda presidencial, salir de ahí, trasladarse a pie las 4 o 5 cuadras que lo separan de la Cámara en Donceles, el regreso exactamente igual, y por lo tanto era un desfile maravilloso que la gente aplaudía, rabiaba, y le arrojaban desde los techos de los edificios vecinos montones de papelitos tricolores como confeti verde, blanco y rojo, que cubría toda la calle por donde iba pasando el presidente en una nube esplendorosa que servía por una parte para darle un marco colorido y para que los reporteros se extasiaran diciendo: ¡oh, qué alegría tan popular! Pero por otra parte servía también para crear una especie de cortina de humo de papel, pequeñitito, minúsculo, tricolor, que permite evitar francotiradores. Y esto me lo confesó
en su momento un antiguo miembro del Estado Mayor Presidencial. De aquellos tiempos, no de los de ahora, cuando se usaba arrojar estas grandes bocanadas de papelillo que se expandían en el aire y que venían a caer sobre el automóvil presidencial, así que el presidente llegaba lleno de confeti. Pero bueno, las vallas humanas, las pancartas de gracias señor presidente, estamos a usted le debemos todo señor presidente, eran lo más común y corriente, mientras todo el mundo aplaudía, el presidente pasaba saludando. Yo recuerdo que a mí mi papá de niño me llevó y cargó a mí y a mi hermana para que saludáramos al presidente Díaz Ordaz, que pasaba lentamente en su automóvil convertible. Y esto, bueno, pues hace que se convierta en una fiesta popular, a tal grado que el presidente Lázaro Cárdenas primero abandonó el frac y decidió que los informes se rindiesen ya con traje oscuro, común y corriente y corbata.